Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a hacer nuevamente lectura de los versículos 29 al 34. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Dice la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad nueva que nos das de poder adentrarnos en tu palabra. Te rogamos, amado Señor, que sea tu Santo Espíritu tomando, Señor, este árido corazón y haciéndolo, Señor, fértil para que tu palabra pueda ser sembrada, amado Dios, y pueda en su momento dar fruto de arrepentimiento, frutos de justicia, frutos, Señor, de madurez, que te agraden, Señor, que te adoren, que sean dignos de ti, amado Señor. Pero necesitamos, Señor, de tu asistencia. Por eso rogamos que en este momento, Señor, seas tú inclinando toda nuestra voluntad, toda nuestra atención solamente a escudriñar tu palabra. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Hoy vamos a retomar esta porción que hace 8 días ya estuvimos estudiando. Pero quiero que la abordemos desde otra perspectiva. Y es respondiendo a esa pregunta que el Evangelio de Juan tiene como propósito resolver. Y es la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y habiendo estudiado, hermanos, hace 8 días y entendiendo la responsabilidad que tiene un testigo de Dios, como lo fue el caso de Juan el Bautista, que en su vida ministerial basó tanto sus obras como sus palabras solamente en aquello que le fue manifestado por Dios, que lo vimos reflejado en esos versículos del 29 al 34, y ahora nosotros podemos verlo que en su momento eso era como un círculo grande, por así decirlo, y que dentro de ese círculo grande hay un círculo más pequeño, pero más preciso en lo que Juan quiso enseñar. El círculo grande es ese panorama general donde se muestra a un hombre que ha sido llamado por Dios para que sea su testigo. Este fue el caso de Juan el Bautista. Y en este texto, hermanos, en este texto, nosotros pudimos enriquecernos en ver a ese ejemplo que encontramos en Juan de ser fieles testigos de Dios. De manera que ese pasaje nos enseñó a ser veraces en la manera en que predicamos el Evangelio, que hemos de considerar exclusivamente la revelación que Dios ha dado, es decir, la Biblia. Y por tanto esto va a ser excluyente en dejar a un lado toda intromisión de la sabiduría humana. Hemos de predicar a Jesucristo solamente con la Escritura. Eso era lo que habíamos estudiado hace 8 días con esta misma porción. Ese es el círculo grande. Pero ahora
hay un círculo que está en medio de este ejemplo que tenemos con Juan. Y tiene que ver con el contenido de las declaraciones que él hizo. Se trata de que sus palabras, lo que él confesó, lo que dijo este siervo, viene a resolver la pregunta o ayudarnos a nutrir más bien la respuesta de la amplia pregunta de quién es Jesús. Y hermanos, ha sido, como les digo, el propósito del Evangelio desde su primera línea, porque usted lo puede leer desde el versículo 1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Desde el comienzo, Juan el apóstol ha querido dar a su audiencia y a nosotros la respuesta de quién es Jesucristo. ¿Esto qué significa, hermanos? Esto significa que esta mañana hemos de posar nuestra mirada en cada una de esas declaraciones que hizo Juan el Bautista. Y quiero que distingamos cuando menos 4 declaraciones que hizo Juan. Y esto nos va a ayudar, hermanos, mucho a nuestra vida cristiana. Nos va a servir a nutrir, primeramente, nuestro conocimiento con el propósito primario de robustecer nuestra fe. Eso es lo que va a hacer estas declaraciones de Juan. Va a enriquecer la fe, va a aumentar la fe. Vamos a tener un conocimiento mayor para saber quién es Jesucristo y cómo adorarle. Pero en segundo lugar, hermanos, esto tiene como propósito que el estudiar estas consideraciones, este contenido de una manera profunda acerca de cómo predicar el Evangelio. Porque muchas veces nos quedamos con los detalles, con las cosas generales, pero hay aspectos en la Biblia que nos lleva a ahondar más y tener un conocimiento mayor para saber cómo presentar el Evangelio. Y usted dirá, bueno, estos objetivos están ampliamente direccionados hacia los creyentes, pero ¿qué hay de aquellos que no son salvos? ¿Qué hay de aquellos que no conocen a Jesucristo? Bueno, pues si este es su caso, el día de hoy, quiero decirle, querido amigo, que estoy plenamente convencido, óigame bien, estoy plenamente convencido que la providencia de Dios hoy lo ha traído a este lugar. ¿Para qué? Para que esos susurros, esas pequeñas cosas que usted ha escuchado de Jesús acerca del Señor, ahora se convierta en un mensaje que tenga la relevancia, la potencia y sea lo suficientemente claro como para que usted el día de hoy reconozca a Jesucristo como el Salvador. Por tanto, hermanos, como iglesia, necesitamos rogar a Dios que en el día de hoy, estas personas que no conocen al Señor puedan hoy no solamente conocer a Jesús de oídas, no solamente un mensaje que entró por su oído y espero que no salga por el otro, sino que se quede cuando menos en su cabeza, ¿sí? Por eso como iglesia hemos de orar que ese conocimiento no se quede simplemente en algo oído, sino que también le roguemos al Señor que sea experimentado en la vida de cada quien. ¿Para qué? Para que esa persona reconozca sus pecados, pida perdón de ellos y confíe solamente en Jesucristo, en donde es el único lugar o la única persona en la cual se halla salvación. No hay otro lugar, no hay otra persona. Pero vayamos ya al texto y vamos a entrar de una vez a estudiar estas declaraciones. Y la primera declaración es la que encontramos en el versículo 29. ¿Sí? Versículo 29, la primera declaración que hace Juan el Bautista, un testigo fiel, un testigo eficaz, un testigo que no se fue por las ramas, un testigo que no involucró no usó ningún elemento del mundo para enseñar quién es el Señor, sino usó la revelación de Dios. ¿Qué dijo Juan? Su primera declaración: he aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una declaración, hermanos, en donde manifiesta o da respuesta o trae mayor claridad de quién es este Jesús que venía a su encuentro. Piensa en esto. Piensa en la imagen mental a la cual se hizo Juan el Bautista para decir estas palabras. La imagen a la que se refiere Juan al referirse al Señor como un cordero, óigame bien a esto, va más allá de la descripción propia de ese animalito joven, tierno, pequeño de estatura y pequeño en edad. Va más allá de esas características. Y créanme, no tengo la menor duda que esa es la primera imagen que quizás se nos viene a nosotros a la mente cuando hablamos de, o como lo cantamos hoy, Cordero, ¿sí? Quizás es eso lo que se nos viene a nuestra mente, de un animalito tierno, lanudo, que despierta las intenciones de quererlo alzar, de quererlo acariciar, ¿sí? ¿O me pasa solo a mí? Bueno. Pero pongámonos en las sandalias de Juan. Juan, siendo un judío, él fue acostumbrado a todas esas ceremonias judías que por siglos el pueblo judío participó. Y además, recuerde usted, como ya sabemos, el padre de Juan, ¿quién era? Zacarías, ¿cierto? Un sacerdote del templo. Así es que, hermanos, lo más seguro es que para Juan el Bautista, al pensar en un cordero, al decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tuviera una perspectiva conforme a los oficios sacrificiales que se hacían en el templo. Piense en la ley mosaica. Dios entregó una instrucción a ese pueblo que él eligió en el antiguo pacto. Dios movió al pueblo de Israel a que oficiaran sacrificios, estuvieran constantemente haciendo sacrificios, y entre esos sacrificios estaban estos animalitos, los corderos. Y yo ya les había mencionado hace 8 días que los sacrificios de los corderos, ellos tuvieron una expresión de diferentes maneras, en diferentes ceremonias. Por ejemplo, se ofrecía un cordero en la fiesta de la Pascua, ¿sí? Recuerde, la fiesta de la Pascua es esa celebración en donde se conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto, donde se sacrificaba un corderito, ¿cierto? Y la sangre era untada en los dinteles de la puerta de cada una de las casas, y cuando el ángel de Jehová pasaba por encima de ellos, no entraba a ese lugar. ¿Sí? Por eso esa palabra Pascua, ¿sí? Significa pasar por encima, ¿sí? El Señor pasaba por encima y no traía el mal que iba a derramar sobre el pueblo de Egipto. Entonces, la Pascua se sacrificaba un cordero. Pero había otro día muy importante que se celebraba dentro de todos esos rituales del pueblo de Israel, y es el día de expiación. Quizás el día más importante que tuvo el pueblo de Israel, y hasta hoy en día los judíos celebran estas fiestas. El día de expiación era un día al año, ¿sí? Al igual que el día de la Pascua. La fiesta de la Pascua, un día al año. El día de la expiación era el único día donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. El único día. Y el sumo sacerdote entonces entraba al lugar santísimo para ofrecer ¿qué? Sacrificios. ¿Sacrificios por qué? Sacrificios por los pecados de la nación. Pero, además de la Pascua y del día de expiación, también habían otros sacrificios, ¿sí? Se sacrificaban animales como ofrendas expiatorias por los pecados cometidos en el día a día. ¿Por qué? Porque es que el pueblo no solamente pecaba una vez al año,
sino que todos los días el pueblo pecaba. Todos los días, por tanto, necesitaban sacrificar animales para buscar las paces con el Señor. Así es que, hermanos, bajo todo este contexto ceremonial y del Antiguo Testamento, la idea de un cordero estaba íntimamente relacionado con el tema del pecado. Estaba relacionado perfectamente. Donde este animalito era presentado, ojo a esto, en sustitución a cambio de el hombre pecador. ¿Para qué? Para que fuera el animalito, el cordero, quien sufriera los embates propios del castigo que merecía el pecado. Entonces ya esto nos da muchas luces de lo que apuntaba todo ese sistema sacrificial y a dónde estaba apuntando, en qué dirección, a lo que Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero previo a ello, hermanos, ¿cómo era ese proceso? Y quiero hacer mención de cómo era ese proceso para ofrecer ese tipo de sacrificios. ¿Por qué? Porque debemos aprender, hermanos, a ver a Jesucristo como el Cordero de Dios, tal cual como lo presentó Juan el Bautista. No como ese animalito tierno, no como ese animalito lanudito, ganas de alzarlo, de consentirlo, quizás de ponerle una correíta y tenerlo como mascota. No, sino vamos a ver en ese sistema sacrificial qué era la imagen que tenía Juan el Bautista. El animal, para ser ofrecido, para poder ser ofrecido como sacrificio, debía tener unas características particulares, ¿sí? Por ejemplo, en Levítico, capítulo 22, anoten las citas, hermanos, porque está largo lo que vamos a tratar hoy. Levítico 22, versículo 20, nos dice: ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Entonces, ¿cómo debía ser ese animalito? ¿Cómo debía ser ese corderito? Perfecto, perfecto. ¿Sí? La selección del cordero debía ser únicamente de aquellos que no tenían defecto, que no tenían mancha, que no estuvieran enfermos. De ser así, ¿qué nos dice Levítico? No sería aceptado por Dios. Un cordero sin defecto. Ahora, pensemos en ese sistema sacrificial diario, rutinario, donde el hombre pecaba, ¿sí? Y por su pecado traía su cordero y lo llevaba. El pecador, piensen esto, el pecador, después de haber elegido ese animalito con sumo cuidado de buscar uno que fuera perfecto, que no tuviera mancha, que no estuviera enfermo, ¿sí? Ahora tomaba ese animal y lo traía delante del sacerdote. ¿Para qué? Para que fuera el sacerdote quien lo sacrificara. ¿Por qué? Porque el sacerdote fungía como mediador entre Dios y los hombres, ¿cierto? Ahora, parece ser que lo usual era que el sacerdote tomara un cuchillo en su mano y lo pasara por el cuello del animal, lo degollara, ¿sí? Y la sangre de este animal, del cordero, era recogida en un recipiente para luego el sacerdote rociarla sobre el altar como un acto simbólico de purificación. Todo tenía un simbolismo en ese acto de sacrificio. Ahora, listo, tenemos un animal degollado, desangrado, y ahora el cuerpo del animal era desollado, es decir, le quitaban toda la piel, todo el cuero, ¿sí? Era desollado. Pero en algunos casos también este animal era cortado en pedazos, ¿sí? ¿Ya se está haciendo la imagen de ese cordero? Ya no tiene esa lanita tierna con la cual usted o yo veníamos pensando. Si ya tenemos una tragedia en ese animal indefenso. Entonces era cortado en pedazos. En algunos casos la carne del cordero era quemada sobre el altar como una ofrenda hacia Dios. En otros casos esa carne era cocinada y era consumida tanto por el sacerdote o los sacerdotes y los que ofrecían el sacrificio como parte de una comida ritual. Así es que, hermanos,
Este proceso de sacrificio de un cordero en la ley de Moisés se llevaba a cabo con un alto grado de reverencia y de solemnidad. Y aunque era sangriento, siempre se guardaba que esto era una ofrenda para el Señor. Se consideraba un acto sagrado y esencialmente presentado para la purificación del pueblo de Israel. Ese era el sentido y así se desarrollaba de manera general este sistema sacrificial. Ahora, en este sistema sacrificial, les pregunto, ¿quién dio esa instrucción de ese sistema sacrificial? Dios. Dios fue el que lo mandó. ¿Fue ingenio del hombre? No, fue Dios quien lo mandó. Ahora, siendo Dios quien lo ordenó, ¿quién era el encargado de traer el animal para el sacrificio? El hombre, la persona, el pecador, era el encargado de traer, de suministrar, de proveer el animal para el sacrificio. Pero fíjense, antes de la ley de Moisés, antes de ese tiempo, antes de este sistema sacrificial, desde los tiempos de Abraham, ya se dejaba ver que sería Dios quien proveería el sacrificio. ¿Sí recuerdan ese pasaje? ¿Recuerdan esas palabras que le dijo Abraham a su hijo Isaac cuando lo iba a sacrificar? Que Isaac le dice, bueno, padre, venimos a hacer un sacrificio. ¿Y dónde está el sacrificio? Y Abraham, lleno de fe, dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Tremendo el Señor. Ya en tiempos de los profetas, la profecía de Isaías, esto sería revelado, sería manifiesto, donde se abre la cortina y se presenta que es el Mesías. El Mesías es comparado con ese cordero que sufriría por el pecado del mundo. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, así es que Cristo, nuestro Señor, es la provisión de parte de ¿quién? De Dios. De parte de Dios para favorecer a su pueblo, para favorecer a sus elegidos. Entonces, Dios provee cordero, Dios provee sacrificio, Dios provee la manera de hacer las paces con los hombres. Ahora, nuevamente debiéramos preguntarnos, ¿qué tenía en mente Juan cuando vio venir a Jesús? Cambia, ¿no? Cambia. ¿Qué vio venir Juan cuando ve a Jesús? Pues bien, hermanos, se trataba de la provisión de Dios. La provisión de Dios para resolver la calamidad del pecado de los hombres. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, se trataba de la imagen del Mesías sufriente. Del Mesías sufriente, que con todo el suplicio que experimentaría y que terminaría ¿cómo? En la cruz del Calvario con su muerte, resultaría en la perfecta expiación por el pecado. No más sacrificios de animales, sino el sacrificio de un ser cuyas características son perfectas. Así es que, hermanos, esta primera declaración, esta primera declaración que hace Juan resalta el sacrificio expiatorio en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está manifestando. Y esto es fundamental, hermanos, es fundamental para nuestras convicciones cristianas, ¿sí? Saber que Jesucristo es el sacrificio expiatorio que quita el pecado del mundo. Es importante que lo sepamos, es importante que lo recordemos.
Así es como debemos, hermanos, conocer al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No puede usted hacerse una imagen diferente a lo que la Escritura enseña de Jesucristo. Y esto tiene unos alcances muy amplios, porque alrededor del concepto de Cordero de Dios hay otros conceptos muy importantes. Por ejemplo, Cristo como Cordero de Dios, Él es Redentor. ¿O no? Claro, Él es Redentor. Jesucristo es nuestro Redentor. ¿Por qué? Porque Él nos compra de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás. ¿Por medio de qué? Del derramamiento de su sangre preciosa. Él es el Cordero de Dios que nos rescata del poder del pecado y que nos lleva a la libertad que solamente en Jesucristo se puede encontrar. Él es el Cordero de Dios. Además, Cristo, como Cordero de Dios, Él es la propiciación. Y esto lo traigo de esa manera de recordación, porque esto ya también lo estuvimos estudiando en su momento. Jesucristo es nuestra propiciación. Lo que significa es que en Jesucristo es Él quien satisface, ¿qué? La ira de Dios, la justicia de Dios. Y por medio de ella nos reconcilia con el Padre. Él, Jesucristo, es el Cordero de Dios que toma sobre sí el castigo que nosotros merecíamos, ¿sí? Por causa de nuestros pecados, Él se hizo pecado para que ahora, hoy, podamos nosotros disfrutar de la paz que tenemos con Dios. Pero Cristo, como Cordero de Dios, también es el Rey exaltado. Usted dirá, pero aquí sí no me cuadra. Porque si Jesús, como Cordero de Dios, nos manifiesta o nos presenta al Cristo sufriente, ¿cómo es que el Cordero de Dios es el Rey exaltado? Piense usted, aunque el sacrificio de Jesús, nosotros podemos ubicarlo en el tiempo, ¿dónde? Allá en el pasado. Hermanos, mire, la Biblia nos guarda en recordarnos que el Señor es el Rey exaltado que ahora reina en el cielo y su gloria se asienta en su obra redentora. Eso jamás se olvida. Eso jamás el Señor lo va a quitar. Así es que cuando usted y yo lleguemos a la presencia del Señor, vamos a ver es al Cordero de Dios. Al Cordero de Dios. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos 12 y 13. Apocalipsis 5, 12 y 13. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, mire cómo lo llama, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. El Señor, Cristo, como Cordero de Dios, es el Rey exaltado. Muy bien. Tenemos mucho conocimiento acerca de Jesucristo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con ello? Bueno, antes de saberlo, hemos de pasar por la segunda declaración que hace Juan el Bautista. Y la segunda declaración la encontramos en el versículo 30. Versículo 30, cuando él dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Bueno, esta declaración, si ustedes ya lo percibieron, se trata de la tercera vez que Juan, el apóstol, la presenta en su evangelio. La tercera vez. Es la confesión sublime que hace Juan el Bautista de señalar a Jesucristo como el eterno. El eterno, ¿sí? Cómo ahora ese eterno, ese ser eterno, ahora viene a la experiencia de los hombres. Mire, Juan el Bautista lo presenta de esta manera. Él sabía que él era mayor que Jesús en edad, cuando menos 6 meses, ¿verdad?
Él también sabía que su ministerio fue primero que el del Señor Jesucristo. Pero aún así, Juan no dudó en testificar que este Jesús que venía hacia él era primero que él. Primero que él. Pues el Señor atravesó la línea de lo eterno para venir a lo temporal. ¿Esto qué denota, hermanos? Esto denota que este Jesús que Juan vio venir no venía de Nazaret. Bueno, aunque dentro de lo temporal y lo espacial esto es cierto. Era Jesús de Nazaret, ¿cierto? Pero Juan puso su mirada en aquellas mismas cosas en las cuales Abraham las puso, en lo cual Abraham miró. ¿Recuerda lo que dice el libro de Hebreos? ¿A dónde puso su mirada Abraham? ¿En la tierra prometida que está aquí en la tierra? No, él puso su mirada en las cosas de arriba y de la misma manera lo hace el Bautista. Él no mira lo terrenal, él no dice, aquí Jesús, el que viene de Nazaret. No, él dice, he aquí Jesús que viene de arriba, el que es primero que yo. Este Jesús que viene a él, viene del cielo, y se trata de un ser, por tanto, que es superior, y al ser superior merece toda la atención y el recibimiento digno propio de un rey. Mire todo lo que implica esa declaración que está haciendo Juan el Bautista. Mire, de pronto los que han tenido cierta afinidad o cercanía con el tema de la vida militar me van a entender este ejemplo. Es usual que en medio del ámbito militar, donde los rangos son bien considerados y son respetados, cuando un superior llega a un recinto, ¿sí? Quien primero ve llegar a ese capitán o a ese general o cualquiera que fuera su grado, pero que si se trata de un superior, siempre el primero que lo ve levanta su voz fuerte en ese recinto anunciando la presencia de esa dignidad. Alto que mi capitán, mi general, etc. Y todos quedan quietos, firmes, porque se trata de una dignidad que se acerca. Y hermanos, naturalmente, esta fue la intención del Bautista al ver a Jesús. Él dice, ¡alto! Él detiene cualquier actividad que se estaba suscitando. Él deja de predicar, él deja de bautizar. Él deja de que la atención de las gentes estén sobre sí, sino más bien los apunta a que miren a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él estaba anunciando la llegada de aquel sobre quien posa toda autoridad, Jesucristo, que según las palabras del profeta, llevaba sobre su hombro el principado. Hermanos, Jesucristo, donde esté presente, su excelencia ha de ser manifiesta, ha de ser presentada y sobrepuesta por encima de cualquier autoridad humana. Pues se trata ¿de quién? Del eterno Verbo de Dios. Recuerda, hermano, que Cristo es el creador, Él es el sustentador del universo y que ahora desciende para mediar entre Dios y los hombres. Y hoy lo celebramos a Él y hoy le damos la preeminencia. Por eso hacemos todo lo posible para amarle con todo nuestro ser. Así es que, hermanos, cuando el nombre de Jesucristo es predicado, recuérdelo bien, no se trata, no es un hombre al que se presenta, ¿sí? No es sencillamente un hombre al que estamos presentando es al Dios eterno, Usted cuando va a coger un elemento, o yo no sé si ustedes han visto, quizás, me pasa a mí, pero en las películas, cuando en las joyerías, ¿sí? Yo no sé, de pronto en sus experiencias, cuando van a una joyería, la persona usa guantes,
para sacar esa joya, qué sé yo, un brazalete, un collar. ¿Para qué? Para no ensuciarlo con sus huellas, ¿sí? De esa misma manera, hermanos, cuando nosotros presentamos el Evangelio, debemos ser sumamente meticulosos para no ensuciar el santo nombre de Dios ni su obra al presentarlo en el Evangelio. ¿Por qué? Porque Él es el eterno, Él es el Dios eterno que tiene el dominio sobre todas las cosas. Recuérdelo bien. Pero sí debemos resaltar que hay una pequeña diferencia en las 3 veces que se enuncia esta declaración en este capítulo 1 del Evangelio de Juan. Hay una diferencia en esta declaración y la encontramos aquí en el verso 30. El Bautista hace una aclaración al decir, después de mí viene un varón. Viene un varón, siendo que varón se refiere a una persona de género masculino en su edad adulta. No es un niño, ¿sí? No es un niño. Es aquel que está en toda su capacidad. Así es que el anuncio que está haciendo Juan incluye que la humanidad e incluye la deidad en una sola persona. Jesucristo, el hombre, el Dios hombre. Y es en Él, hermanos, o más bien, y es a Él a quien predicamos, a Jesús, que bajó del cielo para salvar a hombres pecadores. No es cualquier persona, no es cualquier persona. Por tanto, hermanos, siempre hemos de considerar el estatus que Él tiene, porque por esencia, por su naturaleza, Él es divino. ¿Sí? Y por la obra de salvación merece todo el respeto y la consideración de parte nuestra, cosa que ha de llevarnos a postrarnos delante de su presencia, rogándole que no tenga en cuenta las veces en que hemos preferido nuestras ocupaciones a recibirle a Él como Él lo merece. Él lo merece. Si usted ha entendido hasta acá, sabrá valorar quién es Jesucristo y lo que celebramos el día domingo. Usted sabrá valorar cuando se abre la Biblia. Usted sabrá valorar cuando cantamos acerca de su obra. Y usted la tendrá primero. Y el resto, su vida misma, puede ser su enfermedad, puede ser su necesidad, pasará a un segundo plano. Porque primero es Dios. Y Jesucristo es Dios. Y ejemplo nos dio Juan. Juan lo hizo. Él dejó su muy popular ministerio, y de esto hemos hablado. El ministerio del Bautista era muy popular, y él lo dejó a un lado, como aquel que se baja del púlpito, hablando de una manera metafórica, para que sea el Señor quien es el dueño de todas las cosas y tome su lugar y continúe con su labor de atraer a muchos hacia sí mismo y reconciliarlos con el Padre. Dejemos, hermanos, debemos dejar que sea Jesús quien salve. No somos nosotros los que salvamos, es Jesús quien salva. Solamente nosotros somos sus siervos. ¿Sí? Somos los encomendados para allanar, para preparar el camino del Señor. Y ya con eso el Señor viene y hace lo que tiene que hacer, lo que fue preparado para hacer. Esa es la segunda declaración que nos presenta Juan el Bautista. ¿Cuál es la tercera declaración que tenemos? Verso 32. Verso 32 dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Qué es esto? Esto significa que Cristo es, ¿qué? No. El ungido de Dios. Es el ungido de Dios, ¿sí? Juan el Bautista, fíjense, no solamente fue testigo de aquel día cuando el Espíritu Santo se posó sobre el Señor Jesucristo,
sino que además fue Juan el Bautista quien, encomendado por Dios mismo, haciendo uso del bautismo en agua, tuvo cara a cara al Señor, presenciando de primera mano cuando el Padre ungía a su Hijo para que el Hijo inmediatamente comenzara con su ministerio aquí en la tierra. Hermanos, la unción se trataba de un acto ceremonial que desde la dinámica de los hombres se utilizaba aceite o algún otro tipo de ungüento para ser derramado sobre la cabeza de una persona e incluso sobre algunos objetos. ¿Para qué? Para consagrarlos, para separarlos para un uso especial, para un oficio en particular. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, se nos enseña que los sacerdotes y los reyes eran ungidos, ¿sí? ¿Ungidos para qué? Para que oficiaran según su llamado. Ungido para ser rey, ungido para ser sacerdote, pero siempre con la intención de ser separados para que hicieran un trabajo especial. Y al ser ungido, recibía todas las credenciales necesarias que lo calificaban para ese oficio. Y lo hacían portador ¿de qué? De autoridad. Él es el ungido, ¿sí? Le da autoridad, le da credenciales para que haga la obra a la cual fue llamado. Y Jesús, aquel que venía ese día delante de Juan el Bautista, Él es el ungido de Dios. Fue ungido no con aceite, no con ningún ungüento, sino fue ungido con el Santo Espíritu de Dios. Y el día de su bautismo, óigame bien, el día de su bautismo fue la confirmación de esta verdad, que fue expuesta de una manera pública. Fue algo público, y Juan, como testigo directo, no se guardó en declarar que Jesús es el ungido de Dios, haciendo uso precisamente del testimonio de lo que pasó en aquel día, cuando el Espíritu, como paloma, descendió del cielo y se posó sobre el Señor. Juan no se calló, él no guardó silencio, él dijo, Él es el ungido de Dios. Este no fue el único evento, hermanos, este no fue el único evento que se testificaría que Jesús es el ungido de Dios. La Biblia hace mención de otros escenarios. Por ejemplo, en cierta oportunidad, cuando nuestro Señor Jesucristo, Él estaba enseñando en una de las sinagogas, al tomar o al hacer lectura del libro de Isaías, que habla acerca de la unción del Espíritu Santo, el Señor se identificó a sí mismo como el ungido de Dios, quien cumpliría esa profecía. El Evangelio de Lucas hace mención de esto cuando el Señor lee a Isaías. Lucas 4, versos 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19. El Señor leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, allí está, para dar buenas nuevas a los pobres. Allí está el propósito de su llamado, el propósito de ser separado, de ser consagrado. ¿Para qué el Señor, para qué el Padre lo separó? ¿Para qué lo ungió? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, como fieles testigos de Cristo, hemos de saber que Jesús es el elegido de Dios, el ungido de Dios, que ha venido para cumplir con lo pactado con el Padre. No es lo que a nosotros los hombres se nos ocurra por la cabeza decir, voy a hacer un pacto con Dios, ¿sí? Y entonces Dios, tú harás y yo hago, ¿listo? No, es lo que Dios el Padre pactó con su Hijo. Y fue el Padre quien elige al Hijo para que haga la obra. ¿Y cuál es? Traer libertad, traer salvación.
Y en su oficio de mediador, su trabajo lo hizo en medio de este mundo, entre los pobres de espíritu, entre los quebrantados de corazón y entre los cautivos de este reino de tinieblas. Eso hizo el Señor. Medite en esto. Medite en esto. Hago la pregunta. ¿Confiaría usted en la sabiduría de los hombres para proponer a alguien entre los hombres para que le resuelva sus problemas? Sí que lo hacemos. Sí que lo hacemos, nos preocupamos qué hace el presidente, qué hace el Senado, qué dijo el uno, qué dijo el otro, porque es que donde nos quiten la salud, donde nos quiten esto y donde ponemos nuestra confianza en los hombres. O, le pregunto, ¿confiaría en su propia prudencia para saber suplir lo que necesita? Porque hay veces nos creemos tan sabios de decir, yo sé qué es lo que necesito y yo sé la manera de suplir mi necesidad. Hermanos, esto manifiesta que la humanidad es como un niño. Hay veces nos portamos como niños, que si le dejan o nos dejan a escoger entre un plato balanceado de comida, alimento, a un lado, y por el otro lado le ponen a ese niño un tazón con todo tipo de golosinas, sabemos muy bien que su necio o nuestro necio corazón, sabemos qué es lo que va a escoger, ¿o no? Vamos a escoger lo que deseamos, pero no lo que verdaderamente necesitamos, lo que nos conviene. Por eso, glorias sean dadas al Señor, que fue Él y solamente Él quien eligió a quien vendría a solucionar nuestra necesidad. Si hubiésemos sido nosotros, buscamos al más rico, al más sabio, al más. O incluso podemos decir, yo soy ese más, conmigo soy suficiente. Pero gracias al Señor, fue Él quien ungió a Jesucristo para que hiciera esa labor de traer satisfacción a la verdadera necesidad de los hombres, la salvación de sus pecados. Esa es la gran necesidad. Lo demás son arandelas. Pues Jesucristo, hermanos, es el único que puede, como lo presenta Juan el Bautista, es el único que puede bautizar a los hombres con el Espíritu Santo. Y esto ya es decir mucho, porque nadie puede darle a un hombre vida espiritual. Nadie puede sellar a una persona con el Espíritu poderoso de Dios, sino solamente la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. ¿Quién puede ungir con el Espíritu? Sino solamente aquel que fue ungido con el Espíritu. Ahora Cristo, hermanos, siendo el ungido de Dios, llama y unge a quienes posan su confianza en Él y los unge para equiparlos, para habilitarlos para una nueva vida en santidad. Fue ungido y ahora unge. Esto es tener, hermanos, vida, una nueva vida. Estar unidos con Cristo, siendo Él la cabeza y nosotros unidos como miembros a su cuerpo, que es la iglesia. Esta es la consecuencia de que Jesucristo sea el ungido de Dios, porque Él vino a ungir, a bautizar con el Espíritu. Muy bien, pasemos a nuestra cuarta y última declaración. Verso 34. Este es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Hermanos, después de lo que Juan el Bautista ha estado diciendo acerca de Jesús, que es el Cordero de Dios, que es el eterno hecho hombre, que es el ungido de Dios, ahora lo que hace Juan es tomar todo eso y encerrar todos esos significados en uno solo. Diciendo, este Jesús que ustedes ven venir hacia mí,
no puede ser otro sino el Hijo de Dios. Eso es lo que está resumiendo Juan el Bautista. Y este título del Hijo de Dios también debe ser muy bien entendido. El Antiguo Testamento utiliza esta expresión de diferentes maneras. Por ejemplo, se le llama Hijo de Dios a la nación de Israel. ¿Sí? Se lo puede ubicar, Éxodo 4, versos 22 y 23. Tome la cita. Se le llama hijos de Dios a los ángeles, como lo vemos en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Pero también en el Antiguo Testamento se le llama hijo de Dios a los creyentes que han respondido positivamente a la revelación de Dios, que han creído. Deuteronomio 14:1. Pero hay una particularidad en el Antiguo Testamento, y es lo que encontramos en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos hay un texto, ¿sí?, en donde hay una aplicación especial a este calificativo hijo de Dios y se posa sobre un rey. Hijo de Dios se aplica especialmente sobre un rey que es representante de Dios aquí en la tierra. Y es el Salmo número 2. Salmo 2. Y es un salmo completa y perfectamente mesiánico. Ahora, en Jesucristo, para que Juan diga, he aquí el Cordero, el Hijo de Dios, en Jesucristo, pues se reúnen todos los elementos que se desprenden del título Hijo de Dios, donde el Señor es el unigénito del Padre. El unigénito del Padre. ¿Por qué unigénito? Pues como Él no hay otro. Él es el único que tiene esa categoría, tiene ese grado de relacionamiento. Es el único quien goza de ese tipo de relación filial que tiene con el Padre y que le da derecho a todas las bendiciones que un padre le puede otorgar a su hijo. Jesucristo es el único. Jesús, por tanto, es el heredero legítimo del Padre. Y en su calidad de hijo también recibe la autoridad delegada por su Padre. Él es el Hijo de Dios. Así es que esa relación entre Padre y el Hijo resalta también otra verdad, y es la existencia de la divinidad de la Trinidad, ¿sí? Resalta la divinidad de la segunda persona de la Trinidad en el vínculo más profundo y de perfecta unidad entre estas dos personas, entre el Padre y el Hijo. Y dentro de los tratos de la Trinidad, no lo olvide, dentro de ese relacionamiento intratrinitario se encuentra la obra que fue decretada por el Padre para que el Hijo la hiciera siendo verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Perfecto, perfecto el plan del Señor. Perfecto ese nombre que recibe nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Piense, que Jesucristo sea el Hijo de Dios, ojo, con H mayúscula, porque los que hemos creído somos hijos de Dios, pero con H minúscula. Que Jesucristo sea el Hijo de Dios enseña que el Señor efectivamente es la segunda persona de la Trinidad, siendo igual en esencia con el Padre y con el Espíritu Santo. Esto hace que la declaración que Juan el Bautista dirige a Jesús como el Hijo de Dios, pues que va a resaltar el atributo de que Él es eterno, de que Él no es creado, de que Él es coeterno con el Padre, es de la misma sustancia, que Él es Dios. Que Él es Dios. Ahora, piense en esos relatos que encontramos en el Nuevo Testamento. Piense en la tentación del diablo sobre el Señor Jesucristo, ¿sí? Si tú eres hijo de Dios, ¿qué? Convierte estas piedras en pan, ¿sí? Tenía un conocimiento Satanás, o tiene un conocimiento. Lo conocía como hijo de Dios, que lo hacía capaz de hacer maravillas.
¿Mm? O piense cómo los demonios también lo reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, pero no es tiempo para que nos atormentes. ¿Sí? Lo reconocieron. ¿Mm? Reconocieron que tenía Jesús el poder de convertir esas piedras en pan, que tenía la autoridad para juzgar a estos seres caídos. Reconocieron que Él era Dios, que Él era Dios. Incluso, hermanos, como ya lo va a enseñar más adelante este mismo Evangelio de Juan, los fariseos en su momento increpan al Señor porque el Señor decía que Dios era su Padre, ¿sí? A lo cual los fariseos concluían que Jesús era digno de muerte. Querían matarle, ya que Él se estaba haciendo igual a Dios. Los fariseos también sabían que la expresión Hijo de Dios, ya en el Nuevo Testamento, implicaba hacerse igual a Dios. Así es que Hijo de Dios es un sinónimo de deidad. De deidad. Y es así, hermanos, es así como Juan testifica de Jesús. He aquí el Dios hombre, he aquí el Hijo de Dios. Así es que, hermanos, invocar a Jesús, invocar su nombre y el relacionarnos con Él ha de ser bajo estos términos y solamente bajo los términos revelados por Dios. Jesús es divino. Jesús es Dios. Esto nos lleva, hermanos, a una gran conclusión. Esto nos lleva a considerar que a Jesús hemos de considerarlo conforme a la profundidad revelada por Dios en su palabra. Esto nos pone un marco en que no podemos hablar de Jesús aquellas cosas que nos parecen, que me suena, sino lo que Dios dijo de Él, cómo Él lo reveló. Por eso es bueno que nos preguntemos a esta altura, ¿a cuál Jesús es a quien decimos conocer? ¿Qué concepto es el que tenemos de Jesús? Según sea esa respuesta, así será la medida de la veracidad de la salvación que usted diga tener. Si su Jesús cabe en uno de sus bolsillos, que como cualquier otro de los amuletos que los hombres se han inventado para tener buena suerte, y que de manera altiva usted usa el nombre de Jesús, usa el nombre del Señor para que le resuelva los problemillas en los cuales usted se mete por causa de su pecado, lo siento mucho. Pero se trata de un Cristo falsificado. Un Cristo falsificado. Que alguien lo inventó. Alguien lo inventó. Y que se lo han presentado de un modo que se parezca, más bien es, al genio de la lámpara y no al Jesús de la Biblia. El genio de la lámpara, cuando usted está en dificultad, cuando usted tiene necesidad, nos muestra esa historieta que usted frotaba, o el personaje frota la lámpara, sale el genio y usted le pide que le da. Porque es su sirviente. Jesús no es simplemente un hombre, es hombre, pero es Dios. No es simplemente un hombre. Como tampoco se trata de un sirviente al cual podamos manipular con estrategias humanas. Señor, pero es que yo no puedo dejar de pecar. Eso sí, tú me tienes en esta condición. Aquí hay pruebas, aquí hay tentaciones, aquí hay dificultades. Yo tengo hambre, mi familia tiene hambre, tengo que robar. Pero Señor, ¿fuiste tú quien me pones en esto? No, hermano, no busque transar al Señor, como si con ello el Señor va a decir, ay, sí, lo siento mucho, ¿sabes qué? Te voy a dar un trabajo, te voy a ayudar, te voy a quitar la tentación. No, no trance con Dios. Si usted ha sido cuidadoso con las declaraciones
que hizo Juan el Bautista, el día de hoy puede llevarse usted de verdad una gran riqueza. Una gran riqueza. ¿Y por qué lo digo? Porque conocer a Jesús como el Cordero de Dios, por ejemplo, le ayudará a ver que usted verdaderamente tiene necesidad de un Salvador. Usted conoce a Cristo como Cordero de Dios y esto puede brillar para su necesidad. Se trata de una expresión que brinda consuelo. Se trata de una expresión que brinda esperanza a cualquier hombre, por más pecado que haya acumulado en su vida, que Cristo se le haya presentado como el Cordero de Dios. Hermano o amigo, usted lo que tiene es esperanza enfrente suyo. Reconozca que es Jesús quien está viniendo a usted. Cuando le presentan al Jesús de la Biblia, es Jesús viniendo a usted y reconózcalo tal cual como Él se ha revelado, como el Hijo de Dios, que vino a este mundo a hacer lo que es imposible para usted y para cualquier hombre, quitar los pecados. Quitar los pecados. Hermanos, al ser Jesucristo Dios, Él tiene todo el poder de concederle la capacidad para creer. Es decir, pero es que no... Me cuesta creer, es que eso no es suyo, eso no nace de la naturaleza humana, lo que nace de la naturaleza humana es incredulidad. Así es que confíe que el Señor, Él es Dios y que le puede capacitar con el don de la fe. Solamente confíe en quién es Él y cuál es su poderosa obra. Admita que usted tiene necesidad de ser salvado y entienda que la obra que vino a hacer el Hijo de Dios en este mundo se trató del sacrificio de Jesucristo como el Cordero de Dios, la provisión de Dios para salvarlo a usted. Y con eso se está demostrando con cuán amor nos ha amado el Padre. Con cuánta misericordia Dios ha tenido hacia la humanidad. No, pero es que Dios no puede ser bueno. ¿Cómo permite tanta maldad en este mundo? Es que usted está poniendo la mirada en lo que hizo Adán. Ponga la mirada en lo que hizo Jesucristo. Ponga la mirada en el Hijo de Dios. Ponga la mirada en el Cordero de Dios. Y usted solo lo que va a encontrar es amor, misericordia, gracia, perdón de pecados. Si usted es salvo, claro, si usted es salvo, al reflexionar sobre esto, necesariamente, esto va a ser natural, en que de usted, será movido a expresar gratitud y adoración a Dios por el amor que usted ya recibió, ¿cierto? Medite en quién fue aquel que se sacrificó y esto le va a ayudar a no dudar en lo absoluto en la salvación que ha recibido. Uno encuentra cristianos que van de aquí para allá, como le enseña Santiago, pensando, ¿será que soy salvo? ¿Será que no lo soy? Medite en el sacrificio de Jesucristo. Porque el sacrificio de Jesucristo no fue así como de aquí para allá, como que si lo salvo, no lo salvo, ¿será que de pronto, será que se porta bien? No, es eficaz. Piense, no se trató nuestro Salvador, no se trató de un ser creado, falible, falso. No fue un cordero, no fue un becerro, no se trató de la sangre de un animal, pues ninguno de ellos puede quitar el pecado. Por lo cual era necesario que el sacrificio fuera verdaderamente perfecto, como desde un inicio lo he venido desarrollando. De un ser que viniera del cielo, de un ser que Dios el Padre lo proveyó. Y es así como Él envía al Hijo Eterno, un ser que estuvo antes de la creación, increado, que fue ungido con el poder del Espíritu Santo. Debiéramos ser más como María y menos como Marta, recordando a las hermanas de Lázaro. Seamos como María, que dejó todos sus quehaceres, todo, lo dejó todo. ¿Para qué? Para postrarse a los pies
de su Señor. Pero estamos tan cautivos de este mundo, tan amoldados. Lo que la Biblia nos dice, no se amolden a este mundo. Y lo que hacemos es amoldarnos a este mundo. Mi trabajo, mi comodidad, mi sueño, mi descanso. Y cuando decimos mi Señor, cuando estamos llenos de problemas, es hasta la coronilla. Sea como María, deje. Sea como Juan, deje lo que está haciendo y sirva a su Señor, a quien lo salvó. Así es que meditar en quién es Jesús, hermanos, bajo los criterios reales y verdaderos, solamente será posible a través ¿de qué? De las páginas de la santa palabra del Señor y no de la invención humana, no de Hollywood, que le presenta a usted. Yo ya les había contado, alguna vez una persona decía, yo creí en Jesucristo cuando vi la película de Mel Gibson, La Pasión. Ese es el concepto que tiene de Cristo. Eso es Hollywood. No piense en eso cuando usted medita en Jesucristo. Cuando usted medita en Jesucristo, piense en lo que le dice la Escritura. Y si somos dedicados en escudriñar este testimonio que nos ha sido dejado por Dios mismo, hermanos, esto brillará con la potencia que hace el sol. Brillará el valor de la redención que hemos recibido a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte, no por medio de cosas perecederas, no con oro, no con plata, sino por medio de la sangre preciosa de Jesucristo, el Cordero sin mancha, sin defecto de Dios. Vamos a orar.